Dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, aleluya, seré salva. Y enseguida la fuente de su enfermedad se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas, Señor, a través de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomarse asiento. En esta ocasión estaremos considerando, el pasaje que leí es la parte de todo, o sea, todo lo que es del versículo 21 hasta el versículo 34, 34 a 43, podemos decir que ahí hay dos historias muy hermosas. Pero hoy nomás vamos a estar considerando una de ellas, que es sobre la mujer del flujo de sangre, que era, como lo dice la Biblia, el azote que tenía. Es muy interesante, ¿verdad?, que esta mujer, pero antes de ello, podemos decir que el milagro ocurre en el camino a la casa de Jairo. O sea que la mujer ella no en sí había pedido a Jesús que hiciera la obra en ella, sino un padre amoroso, preocupado porque su hija estaba gravemente enferma, a punto de morir, fue ante él. Él fue el que lo trajo, él fue el que le pide, le ruega, se postra ante él. Y él pues le urgía que el Señor interviniera, porque ya según, me imagino que los médicos habían dicho que no le quedaban muchos días de vida a esa jovencita. Puede imaginarse el dolor de un padre, de una madre, saber que su hijo está o hija está a punto de morir. Los que somos padres, tenemos hijos, nadie quiere eso. Ahora, hay unos que desgraciadamente mueren sus hijos sin saber y les dan la noticia, pero aquí el tormento era más porque ya sabían que iba a morir. Por lo menos una persona que de repente le dicen: tu hijo murió, es un dolor horrible, tremendo, pero en ese momento lo recibe y ya pasó. Pero ahora imagínense saber de antemano que va a morir, qué tormento cada día, con esperanza, con el deseo de que no suceda. Entonces este hombre hace lo que tenía que hacer, le pide al que podía ayudarlo, y yo me imagino que si hubiera sido como yo, a mí me gustan las cosas rápido, al momento, nada de esperarse, nada de si alguien viene a saludar al Señor, no lo quites, o cositas así. Pues este hombre ahí va la multitud, pero tenía que haber ¿cómo se llama? Un atraso que yo creo que a Jairo no le gustó.
aunque yo creo que después glorificó a Dios por lo que había visto, porque imagínense ver que Jesús sucede ese milagro, yo creo que aumentó su fe. Pero de todas maneras, por eso vamos a dejar a Jairo por hoy. Nos vamos a enfocar en esta mujer. Esta mujer que, porque miren, muchos de los milagros del Señor se hicieron en el camino, mientras Él iba, mientras Él transitaba, mientras Él viajaba. El Señor pasó por la tierra, como dice Hechos capítulo 10, versículo 38, que el Señor cuando estuvo aquí hizo muchos bienes. Por lo tanto, podemos, como dice Juan, al finalizar su evangelio, que si se escribiesen todo lo que Jesús hizo, en ese entonces los libros que existían iban a ser suficientes para poder narrar todos los milagros, todas las buenas obras que hizo nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, sigamos en el pasaje y vamos a ver la situación de la mujer. Esta mujer dice que tenía una larga enfermedad, 12 años, y no era cualquier enfermedad. Las mujeres entienden bien o se pueden imaginar el dolor, la angustia que esta mujer tenía. Por como dice el texto, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. O sea, una hemorragia. Quizás, mujeres, ustedes saben, no voy a meter mucho en un campo que no es el mío, pero me imagino que cuando la mujer menstrualmente, la sangre que tira la debilita, pasan las hormonas, andan locas, se ponen contentas, no tanto, se mojan. O sea, es un descontrol, usted sabe, es un descontrol. Ahora imagínense, y eso nada más sucede una vez al mes y que dura varios días. Ahora imagínense, 12 años constantemente una hemorragia, 12 años. ¿Puede imaginarse cómo estaba esa mujer? Yo creo que sin color, flaca. Y aparte, si no fuera poco, la Biblia no lo dice, pero hubo una serie que hicieron los milagros de Jesús y presentan la historia. O sea, en esa serie de los milagros de Jesús contaban, según ellos, el trasfondo, cómo fue que esta persona llegó a enfermarse. Entonces presentan a esta mujer que ella, porque había una ley que cuando la mujer tenía flujo de sangre, se consideraba inmunda, contaminada, y todo lo que ella se sentara era inmundo, tenía que lavarse o quemarse, realmente lavarse. Y tenía que estar fuera del tabernáculo, no podía ir al templo, al tabernáculo, no podía, y los que estuvieran con ella también se contaminaban nomás con el hecho de tocarse. Por eso la mujer tenía que estar apartada, alejada de su familia, alejada de su pueblo, errante, o en una habitación allá ella apartada. Y nadie se le podía acercar por lo mismo de la contaminación. Entonces puede imaginarse, separada de su familia y aparte con esa enfermedad, 12 largos años. Solo la misericordia de Dios la salvó, la libró de no morir. Porque puede imaginarse, ¿por qué? Ahora, ¿por qué no murió? Porque Dios tenía un plan para él, que Dios se quería glorificar. En una ocasión, un ciego le dicen los discípulos al Señor: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero era un ciego de nacimiento, ¿cómo podía pecar? Y digo, ni este ni sus padres, sino que esa enfermedad es para que Dios sea glorificado. Y a veces Dios permite tales casos para Él glorificar su nombre, y este lo enseña. Esta enfermedad podemos decir que la había debilitado continuamente debido a esa hemorragia que padecía. Ya el versículo 26, la primera parte dice, y había sufrido mucho de muchos médicos, por si no fuera poco, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Los médicos se aprovecharon de ella, la dejaron en la calle, le quitaron toda su fortuna, y aparte dice que sufría por el trato que los médicos, o sea que los tratamientos que le daban, en vez de ayudarle, la hacía sufrir. Por si fuera poco, uno va al médico para que el médico le ayude cuando menos a encontrar la solución o a apaciguar el dolor. Pero estos médicos, dice, había
sufrido mucho de muchos médicos. Y aparte le quitaron todo el dinero. Entonces, no había solución alguna para esta mujer. Y dice, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Qué triste, ¿verdad? La situación de tantas personas hoy en día. Y a veces no tiene que ser gente mala. Hay gente buena que sí, que vive en estas situaciones, que están en un problema y no salen de este para entrar a otro problema. Pero miren, ya el versículo 27, vemos la actitud que tomó esta mujer ante la presencia del Señor. Muchas mujeres podían actuar, hay muchas maneras de actuar de la mujer en esta circunstancia, o así como también de los hombres en muchas circunstancias que se enfrentan. Esta mujer dice la Escritura, que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella escuchó de Jesús. Posiblemente en tanto alboroto, imagínense, puede imaginarse miles de personas detrás de Jesús. Miles de personas. Y de repente posiblemente ella pregunta, se acerca, recuerde, ella por su hemorragia no podía estar con la gente, pero aún así ella no le importó, escuchó de alguien que hacía milagros. Me imagino que se acercó a uno del camino y le dijo, ¿qué está sucediendo? Es Jesús, Él hace milagros, Él sana. Entonces cuando ella escuchó, en ese momento vino fe a su vida. No creo que escuchó una vez, yo creo que ya había escuchado de Jesús. Ahora era la oportunidad porque esta mujer pasaba por su territorio. Entonces, dice muy claramente, cuando oyó hablar de Jesús, con toda la seguridad de lo que él hacía, se acercó al Señor Jesús, desafiando la multitud y desafiando su debilidad. ¿Puede imaginarse atravesar 5,000 personas y una mujer débil? Tenía que abrirse paso. En esa serie que le digo, Los Milagros de Jesús, la pasan ahí arrastrándose, metiéndose entre los pies, las piernas de la gente ahí, haciendo un lado ahí, luchando, o sea, arrastrando llegó, según lo se imaginan los creadores de esta serie. Pero puede imaginarse débil y atravesar, y luego la mayoría hombres. Y luego esos hombres que ellos querían estar enfrente y no querían que nadie se adelantara. Pues esta mujer sacó fuerza de la debilidad que tenía. Esta mujer se armó de valor. Pero ¿sabe qué fue lo que la armó de valor? La fe. Porque dice, ella escuchó de Jesús. Y lo que ella escuchó de Jesús le dio fe. Esa fe le hizo hacer lo imposible. Atravesar toda esa multitud. Y ella tenía una resolución. Ella no esperaba que Jesús le diera el tiempo, que orara por ella, que la tocara. Ella tuvo tanta fe que ella creyó que solamente con tocar el vestido de Jesús, sus prendas, era suficiente. Ella no quería su mano. Ella no quería, me imagino que por lo mismo que su inmundicia no se sentía digna que el Señor la tocara, que el Señor le hablara. Por eso ella secretamente, para no quebrantar la ley de la impureza, se acerca y dice, no, nada más con tocar el vestido. Y mi hermano, los vestimentos no tienen nada de poder. No es como muchos andan ahí que agarran los sacos y se lo tiran a la gente, de verdad. Hasta el sudor. Imagínense, es como si yo, ahorita que el calor que tengo, usted está bien fresco, hago esto y ahí se lo empiezo a hacer pasar en su frente. Así hacen uno, eso es pura cochinada, ¿no? Pero bueno, y la gente se emociona, el paño sudado del pastor me tocó, ¿no? O algunos agarran el saco sudado y lo tiran. No, ¿para qué no va a tumbar con un saco? Le tiro el saco y pum, con el olor y todo, pues tumba a la gente, ¿no? En fin, pero digamos, no me meta ahí. Por favor, no haga comentarios por meterme en cosas, que a veces me acuerdo de tantas cosas.
la palabra de Jesús sana, el toque de Jesús sana, pero tocar sus vestidos no hay lógica ahí. Pero aún esta mujer, en contra de la lógica de lo imposible, ella su fe era que si solamente tocara el borde, ya era suficiente y ella va a quedar sana. Tenía una fe grande esta mujer. Mire todo lo que hizo. Es por la fe. La fe en Dios nos puede llevar lejos. La fe en Dios nos puede hacer valientes. La fe de Dios nos hace personas que desafiamos y enfrentamos lo que sea. Porque ¿sabe qué? Porque la fe nos hace creer que no soy yo el que voy a pelear, sino que es Dios el que va a pelear por mí. Es Dios el que va delante de mí. Por eso Moisés decía, si tu presencia no me acompaña, no me saques de aquí. La fe me dice que si Dios va delante de mí, yo voy a cualquier lugar y yo voy a vencer y voy a enfrentar y voy a tener lo que desea mi corazón, conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, esta fue la fe de mujer mía, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Es lo que ella se determinó. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fue en el instante. No le dieron tratamiento. Allí sucedieron varios milagros. Primero se para esa fuente. Mire cómo lo llama la Biblia, su fuente. O sea que era una hemorragia grave. Ustedes, hermanas, se imaginarán qué tan grave era la hemorragia. Era grave. Entonces, en el momento, el primer milagro fue que se secó esa fuente. Ya no más hemorragia. Segundo milagro, toda esa sangre que le faltaba, el Señor se la volvió a poner. Le hizo, como quien dice, una transfusión con su poder ahí. No externa, sino interna. No sé cómo, Dios solo sabe cómo lo hace. Pero hizo que su sangre volviera otra vez a restablecerse. ¿Cómo eso? Porque ella lo sintió. Y si estaba paliducha, debilucha, ahí también el poder de Dios la restableció, la fortaleció. Y ya estaba completamente sana. Porque mire como dice el texto. Su fuente se secó y sintió en el cuerpo que estaba sano. No solamente no sintió que ya no estaba tirando sangre, sino que sintió que dentro su sangre comenzó a regenerarse, porque imagínense, qué tanta sangre. Esa mujer andaba por misericordia, andaba viva. Entonces ahí vemos un milagro que suceden varias cosas en ese milagro. Ella sintió, ella logró su objetivo, y ella quería secretamente irse usándose, porque no creía. Y luego una mujer tocando, parte de otra cosa, tocar a un hombre, no, en ese tiempo era malísimo. Por eso ella todo lo hizo secretamente. Ella dijo, quizás ni se va a dar cuenta, porque cuánta gente, porque no era la única que tocaba sus vestidos de Jesús. Entre Jesús lo apretaban, pues gente con sus hombres, sus manos lo empujaban y todo. O sea, había un contacto físico con los demás. Pero no dice la Biblia que los demás sanaban en ese momento. Pero esta mujer especialmente, porque esta activó su fe, esta creyó que él podía hacerlo al hacer ella esa sangre. Y ahí ya en el versículo 30 miramos la omnisciencia del Señor Jesús. Omnisciencia es que él todo lo sabe. Y lo sintió, porque dice que sabía que había salido poder de él, dice la primera parte del versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, él no lo invocó, él no lo dijo como en otras ocasiones, conforme a tu fe se ha hecho, o cuando tocaba, de repente, él siente que de él sale ese poder, porque él era todopoderoso. Él tenía el poder, él tenía todo para sanar cualquier enfermedad. Él sintió que alguien
le quitó poco de ese poder. Él sintió. Ahora, usted dirá, pero el Señor no se lo autorizó. No tenía por qué, sino que el Padre, él mismo sabía que iba a suceder. Su omnisciencia. Por lo tanto, él, por la fe de esta mujer, le autorizó ese poder. Pero Jesús tiene que enfocarse, ¿verdad? Y pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Él ya sabía quién había tocado. Él conocía a la mujer. Él conocía quién era ella, conocía su necesidad. Él sabía que eso iba a suceder por su omnisciencia. Él lo sabía todo, aunque andaba en carne, pero ve como Dios sabía todas las cosas. Y la razón que pregunta es porque quiere que la mujer confiese como testimonio a las demás personas, especialmente a uno. ¿Y quién era ese uno? Jairo. Porque Jairo estaba abrumado. Jairo estaba preocupado. Y más por lo que iba a suceder después. Porque ya cuando sucede este milagro, dice la Escritura que le dijeron: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús le dijo: no ha muerto, vamos. Y Jairo lo creyó. ¿Por qué? Porque vio lo que había hecho aquí. O sea, Dios todo lo tiene planeado. Si no hubiera sucedido eso y muere, quizás Jairo se hubiera echado a llorar y su fe se hubiera menguado y hubiera sucedido algo negativo. Pero al ver Jesús, a ver cómo sucede aquí, y me imagino que conocían a la mujer, la gente de ese entorno, de ese lugar. Pero miren los discípulos, y es una respuesta lógica, ¿verdad? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Yo creo que estaban haciendo mal los discípulos. No, Señor. Más porque no dicen Señor, como que los discípulos dicen Señor. Hey, todos te están tocando. Como diciendo: Señor, ¿qué pregunta, verdad? ¿Qué pregunta? Imagínense todos apretando, todos tocando. Pero mire, la existencia del Señor Jesús. Jesús quería que la mujer confesara para que su fe, no solamente que a ella le ayudó, le sirviera a otros, y para que usted y yo también lo sirviéramos. Porque si eso no sucede de toque y se va la mujer, nosotros no hubiéramos sabido de esa historia, y ahora sabemos de la historia, y nuestra fe en Dios crece, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Jesús sanó ayer, sigue sanando hoy. Hay un movimiento diabólico entre el cristianismo que no recuerdo la palabra cómo le entienden, pero la cesación, de cesar, cesación. O sea, que ha cesado los milagros. Cree este grupo neocristiano, nuevos cristianos hoy en día, modernos cristianos, liberales, títeres del diablo, que creen que ya los milagros cesaron. Ellos creen en la cesación, o sea, que cesó, que ya eso cesó nada más allá, y que hoy en día ya no existen milagros. Y ahí andan unos que se van al extremo y estos se van al otro extremo. Pero mire, dice el versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Vuelvo a repetir, él sabía, pero quería que esta mujer confesara. Entonces la mujer, mire cómo sale a la luz, temiendo, temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, lo que en ella había sido hecho, vino y mire la actitud. Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Se asustó. Y no sabemos cómo Jesús, cómo la cara del Señor. No creo que el Señor Jesús no tenía una cara que asustaba. No tenía una cara que... Yo me imagino que, aunque dice la Biblia, aunque lo veremos, pero no lo desearemos, yo creo que la belleza de Jesús no era su cuerpo como lo pintan hoy en día. La belleza de Jesús era su mirada. Eran como él miraba. Eran esas palabras de amor que salían
esa mirada tierna de amor, de compasión, que a cualquiera, pero aquí como que se hace el modesto, ¿verdad? Y la mujer así lo toma, porque dice que temiendo, mire tanto el temor y temblando, no de debilidad, sino pensó que el Señor quizás la iba a reprender, la iba a castigar, o algo peor, le iba a maldecir. No sabemos qué esa mujer pensó. Tenía fe, pero también era humana. Temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y mire, dice, por la duda me humillo, se postra delante de él. Se postra, se humilla y le dice la verdad. Y le dice, Señor, yo tenía una hemorragia por 12 años. Yo gasté toda mi fortuna, todo mi dinero en los médicos que en vez de ayudarme me maltrataron. He vivido sola, aislada, no tengo nadie conmigo por esa enfermedad que tenía. Pero cuando yo escuché de ti, cuando yo escuché lo que tú eres y lo que tú haces, yo tuve fe que si yo solamente tocara tu manto, tú me ibas a sanar. Amén. Aleluya. Le contó toda la verdad, me imagino toda la verdad, su situación y todo. Entonces, ¿dónde cree que escucharon Pedro o Mateo para escribirlo? Porque la mujer lo confesó y ellos lo escucharon, y el Espíritu Santo le recuerda y lo escriben para que nosotros nos sirva de testimonio. Amén, amén. Confiesa, se humilla. Ahora solamente esperar lo que el Señor iba a hacer. Ella esperaba, bueno, ya sané. Ahora como diciendo, Señor, tú me vas a perdonar, me vas a castigar, aquí estoy postrada, haz lo que tú quieras. Pero mire el Señor Jesús. El Señor Jesús no le iba a castigar, no le iba a reprochar. Antes, por el contrario, le iba a aplaudir lo que ella había hecho. Amén. Iba a honrar lo que había hecho por su fe. Porque si se da cuenta, recuerde, Jesús lo hizo con ese propósito. Amén. Amén. Se hizo como que no sabía porque quería que la mujer confesara, para que sirviera de fe, como vuelvo a repetir, para ese entonces y para nosotros. Amén. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho sana. Amén. Y mire, en vez de castigarle lo que ella quizás pensaba, porque vuelvo a repetir, porque tenía temor, porque estaba temblando. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y le confirma, le asegura, le certifica y queda sana. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queda sana. Nunca más va a volver ese azote. Es lo que le estaba diciendo. Amén. Ya te sané. Ahora certifico, ahora mando, ahora ordeno que esa enfermedad no vuelve más a ti. Amén. Y esa enfermedad, o el diablo que quizás lo había hecho, que sea la fuente de la enfermedad, nunca más se acercaba a esa mujer, porque el Señor decretó. Él sí puede decretar, amén. Los hombres no podemos decretar. Él sí puede decretar. Él sí puede ordenar. Él sí puede decir. Amén. Amén. Aleluya. Sana y queda sana de ese azote. El único que puede decretar y ordenar es el Señor. Amén. Nosotros lo único que tenemos que es postrarnos ante Él y pedir misericordia y sobre todo tener fe para que Él haga el milagro de nosotros. Amén. Qué bonita historia, ¿verdad? Qué bonita historia. Por eso el Señor le da palabras de paz y le manda sana a su casa. Ahora, si esa mujer estaba aislada por la enfermedad y tenía familia, ahora la familia viene y la recibe. Imagínense, en esa serie que le menciono, ella tenía una hija, según la historia, ¿ok? Es ficción, ¿ok? Pero tratan de esos autores de ver qué sucedió para que llegara esto y cómo vivió. Y según tenía una hija, la cual por 12 años no miró por causa de la enfermedad. Ahora ya sana, si tenía hijos,
tenía esposo, ya podía regresar a su hogar. Amén. Ya podía abrazar a aquellos hijos que no pudo abrazar por causa de su enfermedad. O sea, no solamente Jesús sanó su cuerpo, sino la restauró a su familia, la restauró a su pueblo. Mire, cuando Jesús hace las cosas, Él las hace bien. Amén. Jesús no deja las cosas a media. Si a veces hay gente se enferma y Él sana y otra vez se enferma, eso es, ya hay otras razones, pero no es porque Dios no haya hecho la obra. Dios lo que hace, lo hace bien. Amén. Y si permite a veces que vuelvan enfermedades, es porque algo quiere enseñarnos. Y si no nos sana de algunos azotes que tenemos, porque todos, sea como sea, tenemos 2 que 3 azotes por ahí. Y no estoy hablando del esposo, ¿qué? O de la esposa, o de los hijos, de los padres, o del vecino, no. Tenemos azotes físicamente. Tenemos dolencias. ¿O hay alguien aquí que no tenga ningún azote, ninguna enfermedad, ninguna dolencia? ¿Nadie? Yo creo que nomás el hermano Trino. Hermano Trino, desde que lo conozco, se ha dado gripa, pero nada. Lo único que una vez se me asustó porque le dio colesterol. ¿Pero qué me mandan estar comiendo 5 veces al día ahí en el trigo? Pero es todo. ¿Verdad, hermano? Por lo tanto, todos tenemos azotes de una manera u otra. ¿Por qué Dios permite que nosotros, que creemos en Él, que tratamos de hacer su voluntad, tratamos de hacer lo bueno, esos azotes nos azoten? Porque Él tiene un plan. A veces puede ser nuestro aguijón, o a veces puede ser consecuencias de nuestras desobediencias o descuidos de nuestra juventud. Ahí a los 20 años comíamos todo lo que queríamos, nos desvelábamos, andábamos en fiestas y todo, consumiendo productos nocivos. Y ya después a los 20 años después de los 40, vienen los achaques, vienen los azotes. Ay, ¿por qué tengo esto? Y de repente viene un rewind, ¿verdad? Se regresa allá, y allá cuando usted andaba allá de... será por eso, no. Así sucede. No comas, no hagas esto, haz ejercicio, come saludable, joven. Después tienen dicho que la vida nos cobra factura. Tratamos mal al cuerpo de jóvenes, ahorita es la factura que nos está cobrando el cuerpo. Mira, me trataste mal ahora. Esa es la consecuencia. Pero ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios no nos sana? Porque Él es Dios y Él sabe el por qué. Amén. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer, tener fe que Él nos va a sanar. Puedes ser hoy, puede ser mañana, puede ser en un mes, puede ser en un año, o cuando ya hasta que lleguemos al cielo. Solamente Él lo sabe. Amén. Porque mire, ha habido gente, hombres de Dios que han muerto de una enfermedad. Eliseo, el profeta. Él pidió una doble porción de la unción de Elías. Y Dios se la dio. O sea que hizo más, doble de milagros que Elías. ¿Y sabe de qué murió? De una enfermedad. Ya viejo, ¿verdad? Murió. Entonces, ¿qué significa eso? Que a veces Dios, Él sabe por qué a algunos sana y a otros no sana. Lo importante es que nosotros tengamos fe en Él, que Él nos puede sanar y soltarnos, rendirnos a su voluntad. Amén. Señor, yo sé que tú me puedes sanar. Yo quiero ahora, pero es cuando tú quieres. Y si no decides sanarme, lo importante es que me pueda yo mantener sirviendo. Como dice una oración en un poema: Señor, no te pido que me quites mi carga, sino que me des fuerzas para soportar. Amén. Y a veces no necesitamos eso. Pero de que Dios hace milagros,
Sí, amén. De que Dios puede sanarlo, lo puede sanar. Amén. Nos puede sanar. No perdamos la fe. Porque sin saber, yo creo que Dios ya nos ha sanado en muchas cosas. Sí, amén. Nunca uno sabe que aquí adentro esté sucediendo. Quizás ni sabe un día que tenemos un dolor de estómago. Ay, Señor, mi Señor sana, me sanó. ¿Y qué si era un cáncer que había nacido ahí y que Dios nos lo quitó? No lo sabemos. ¿Sabes cuándo no lo sabemos? Cuando estemos allá en el cielo y Dios nos muestre, si es que lo va a hacer, de todas las cosas que Él nos sanó, nos libró, Sí, hizo una obra grande. amén. Pero hoy, en el presente, mi hermano, tengamos fe. Tengamos fe. Dios sigue sanando. ¿Qué tenemos que hacer? Tener fe y tocar el borde de su mano. ¿Cuántos quieren tocar el borde del manto de Amén. Dios? Amén. Póngase de pie. Y lo invito aquí al frente. Y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy. ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Tiene alguna dolencia, un azote? ¿O conoce a alguien? Pues pase y pida por ese alguien también. Cualquiera que sea ese azote, esa dolencia, esa enfermedad, hoy, tenga fe que Dios lo puede sanar. Amén. Y también puede sanar a ese ser querido. Es creer, humillarse, lanzarnos y agarrar el manto del Señor. Amén. Mientras ustedes lo hacen, vamos a poner unos cantos y comienza a buscar el rostro de Dios. Amén.